Bueno, y estamos todos. Como les decía, hoy vamos a ver el tema de los sujetos del proceso penal, ¿ya? Que son el sujeto activo y el sujeto pasivo, para lo cual vamos a ver un pequeño video. Por favor, me confirman si es que se está viendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, veremos esto, por favor, para ir adelantando un poco lo que vamos a ver hoy día, la parte teórica, ¿ya? Derecho a tu alcance. Les voy a platicar un poco sobre los sujetos del delito. Existen dos sujetos del delito. El delincuente, que es la persona que realiza el delito. Y el ofendido, que es la persona que sufre un daño o menoscabo en su persona o bienes, derivado de la acción del delincuente. En este caso, podemos observar que el sujeto activo de la sudadera le está apuntando a otra persona denominada sujeto pasivo que se encuentra dentro del vehículo. Uno de los pocos ataques armados que ha sido filmado. En este video se puede observar de que la cámara de vigilancia logró captar cada momento, mientras que Sánchez huía del lugar, donde 3 cuadras adelante fue alcanzado por sus victimarios y le dieron muerte en ese lugar. Hasta aquí finaliza el video. Recuerda seguir la página Derecho a...
Bueno, un poquito en gráfico lo que vamos a ver a continuación. Pasamos a la segunda pregunta, que es la teoría del delito. ¿Qué es el delito? ¿Me confirman que se está compartiendo las imágenes, las diapositivas, por favor? ¿Se ven las Ya se ve, diapositivas? doctor. ¿Sí? Sí, doctor, Ya. se ve. Hoy vamos a ver los sujetos y el objeto del delito, principalmente para determinar cuál es la participación de las personas en lo que va a ser la comisión del delito. ¿Ya? Vamos a decir de que hay dos personas, uno el sujeto activo, quien va a cometer el delito, que es el delincuente, y otro el sujeto pasivo, que va a ser la víctima, ¿no? O la persona en la cual va a haber un daño por el acto que se comete por delito. Es un resumen de lo que vamos a ver ahora. La teoría del delito es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial en el que peldaño a peldaño se van elaborando a partir de un concepto básico de la acción los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos del delito? Estaba en la pregunta del examen. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son los elementos del delito? El delincuente, el delito y la víctima. La víctima y el juez, ¿no? Quien va a sancionar. Exactamente. Aquí vamos a ver los dos principales actores que va a ser el delito, el delincuente y la víctima, ¿no? Existen ciertas discusiones al respecto, pero se acepta de forma mayoritaria que el delito se compone de tres categorías o elementos fundamentales: la tipicidad, la culpabilidad y la antijuricidad, desde lo que es la perspectiva del delincuente. A partir de esta base se desglosa el resto de los aspectos de la que constituyen el delito. A la hora de abordar el concepto de delito, se reconocen las dos posturas históricas principales, la teoría de la causalidad y del delito y la teoría de la finalista del delito. Para la explicación causal del delito, la acción es un movimiento voluntario físico y mecánico. Es decir, para que se cometa un delito es necesario que exista una acción y tiene que haber voluntariedad por parte del autor del ilícito. Ya que el individuo debe tener conocimiento de que el acto que está realizando constituye un hecho delictivo. Nosotros sabemos como ciudadanos y ciudadanas que el Estado boliviano es quien determina qué es delito y qué no es delito. Dentro de la lógica, también conocemos los delitos más comunes, si bien hay delitos que son bastante singulares y no son de conocimiento de la población, pero entendemos de que la población y en general conoce la mayor cantidad de los delitos, ¿no? ¿Quién no conoce, por ejemplo, lo que es el robo, el hurto, la violación, el estelionato y otros delitos que son bastante comunes, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva, hay que tener en cuenta lo que va a ser la acción y lo que va a ser la voluntariedad de la comisión de este hecho.
Esta corriente atiende principalmente a los elementos referidos al desvalor del resultado, es decir, a la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. En cambio, la teoría finalista del delito considera que cualquier conducta humana se exige por una voluntad cuya manifestación exterior no puede dejar de ser tenida en cuenta a la hora de valorar el hecho delictivo. Este punto de vista pone mayor énfasis en el desvalor de la acción, es decir, en el reproche sobre el comportamiento del delincuente, sea intencional, que sea doloso, o sea negligente y culposo. Sin duda es importante considerar si un acto ha sido deseado cometer para causar un daño o puede ser un acto que haya sido que no haya sido voluntario y que pueda ser, digamos, accidental y puede considerarse, digamos, un hecho ilícito, pero con características culposas, es decir, de que no ha sido deseo del autor del hecho, ¿no?, la comisión de un ilícito. Por ejemplo, el robar constituye un acto voluntario por parte del autor que desea sustraer el derecho propietario de un bien a una persona, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de un accidente de tránsito que tiene como principal efecto causas mecánicas que el conductor no ha podido controlar el vehículo y ha causado ciertos daños en bienes o en personas, ahí estaríamos hablando de un hecho que no es doloso, sino culposo, ¿no? Porque dentro de la lógica, la persona que está manejando un vehículo es responsable de lo que ocurra con él, ¿verdad? Más recientemente, la teoría funcionalista intenta constituir un punto de encuentro entre la finalista y la causalista, destacando en que esta línea, Klaus Zoxing en Alemania y Paz, la cuestión en España, entre otros, ¿no? La mayoría de los países de tradición jurídica del derecho continental utilizan la teoría finalista del delito, a partir de la que, de los años 90, en Alemania, Italia, España, aunque parece imponerse en la doctrina, la jurisprudencia, la estructura finalista del concepto de delito, se ha iniciado el abandono del concepto de injusto personal propio de una teoría finalista para introducirse paulatinamente las oportunidades política criminal y la política criminales de un concepto funcionalista del delito, orientado a sus consecuencias. Quizás la aportación más significativa de la teoría del delito, del funcionalismo moderado, sea la denominación de teoría de la imputación, objeto que introduce el concepto del riesgo en la tipicidad, buscando la moderación de unos casos de la amplitud de las conductas inicialmente susceptibles a ser consideradas como causa y en otras la fundamentación de la tipicidad sobre la base de criterios normativos en aquellos supuestos en los que ésta no pueden fundamentarse en la causalidad, como suceso en los delitos de omisión, algunas modalidades de delitos de peligro, entre otros. Por ejemplo, una fábrica que maneja ciertas sustancias peligrosas no tiene la obligación de controlar estas y evitar, digamos, una contaminación o un descontrol de estas sustancias. Dentro de la lógica, si no se cumpliera con estos requisitos, la persona o las personas encargadas tendrían cierta responsabilidad por omisión
¿no? De el cuidado respectivo que deberían tener. Bueno, dentro de esta visión tenemos que comprender como que en todo delito siempre hay dos sujetos procesales, si vale el término. Uno, el que realiza el acto llamado sujeto activo o delincuente, aquí lo vamos a poner acá para una mayor. Y el otro que sufre las consecuencias del acto y que la ley tiene previsto como delictivos es llamado el sujeto pasivo o víctima. Dentro de estas dos características, uno es el que comete el ilícito y el otro el que va a sufrir todos los elementos o todos los daños en su persona, en sus bienes, ¿no? Que como sabemos muy bien, son protegidos por el Estado, tipificados como hecho delictivo la concurrencia en un acto que cause daño a un bien protegido o a una persona. Ahora, es importante considerar un aspecto de que tanto el autor del ilícito como la víctima deben ser personas en el sentido de que tienen ciertas capacidades, raciocinio para comprender, entender lo que es un ilícito, ¿no? Y dentro de esa lógica, como hemos estado viendo, es necesario de que las personas tengan ciertas capacidades para comprender la legalidad o ilegalidad de sus actos. Ahora, esta capacidad dentro de la lógica también está en lo que es tipificado, ¿no? En lo que es la imputabilidad y la inimputabilidad, que también hemos visto esos conceptos con anterioridad. ¿Por qué creen que es importante? Y esto me interesaría que participemos, por favor. ¿Por qué creen que es importante y se dice que tanto la persona natural o el sujeto activo y el sujeto pasivo deben ser personas? A ver, ¿quién se anima? Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero eh, creo que los dos tienen que ser persona porque, bueno, en sí un sujeto pasivo y un sujeto activo solo pueden ser humanos. Ya. A ver, por ejemplo, un animalito podrá ser juzgado como autor de un ilícito, considerando que ese animalito no es una persona, no es racional, no tiene la capacidad, ¿no? De poder elegir en sus actos lo que ocurre, por ejemplo, en las personas. Mm. El propietario del animalito podría ser considerado. Ah, ya, pero esa es otra cosa, ¿no? Pero tenemos que ver, digamos, que el que comete el ilícito debe ser una persona. Ahora, hay una nueva ley, bueno, no tan nueva, que es, por ejemplo, esta que va protegiendo a los animales contra todo tipo de agresión. ¿Se ubican? Sí, por las noticias, nunca la he ¿Cómo leído, se pero llama? sí tengo, no sé, la verdad. ¿Alguien se acuerda?
Es la ley número 700, es la ley para defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato, ¿no? Dentro de sus principales, por ejemplo, el objeto de esa ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la defensa de animales contra actos de violencia, crueldad y maltrato cometidos por personas naturales o jurídicas, ¿no? En el cual se reconocen los derechos de los animales a ser reconocidos como seres vivos, a un ambiente. A ver, los voy a compartir. Esta ley es la ley 700, ya está. Ley número 700 de 1 de junio del 2015, denominada Ley para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato. Habíamos visto el objeto, la finalidad, los derechos de los animales, que son enumerativos, la obligación del Estado, ¿no? Que va a ser el órgano ejecutivo a través de sus ministerios, tendrá las siguientes obligaciones. Uno, el Ministerio de Salud propondrá políticas para la prevención de zoonosis en el marco de sus competencias y concurrentes con los diferentes niveles de gobierno, regulación del uso de animales, de elaboración con fines de investigación científica. El Ministerio de Educación propondrá políticas educativas destinadas a fomentar el bienestar y defensa de animales, regulación de uso de animales con fines de investigación científica. El Ministerio de Comunicación propondrá políticas de comunicación, sensibilización y difusión de programas de acción gubernamentales referentes a la defensa de los animales. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras propondrá políticas de saneamiento e inocuidad agropecuaria. Las obligaciones de las personas, evitar causales o permitir sufrimiento innecesarios, abstener de realizar procedimientos quirúrgicos innecesarios, educar a las nuevas generaciones sobre la importancia del respeto a los animales, promover su defensa, así sucesivamente se va tratando de establecer ciertos parámetros normativos que va regulando esta normativa, ¿no? Así también el artículo 6 tiene las prohibiciones, el uso de animales en prácticas e instrucciones militar, policial u otros en los que se provoque la muerte y sufrimiento de los animales, movilización, ingreso y salida y comercialización de animales en las jurisdicciones afectadas en caso de brotes de rabia, zoonosis y epizootias, ¿no? Y así sucesivamente, esa normativa tiene como fin, como dice su nombre, la protección de los animales, evitando todo tipo de abuso y crueldad innecesaria. Retomamos a las diapositivas. Entonces, en ese sentido, ¿no? El derecho penal dice que tanto la persona activa como la persona pasiva deben ser personas o individuos, pero en esas circunstancias la ley 700 da a entender que también puede ser sujeto pasivo del daño causado también animales, ¿no? El sujeto activo necesariamente debe ser persona humana, por cuanto en ella se reconoce la voluntad de querer o de obrar. En otras palabras, para el sujeto activo debe ser activo, el ser tiene tiene que tener conciencia de lo que hace, atributo que solo se encuentra en las personas humanas. ¿Ustedes creen que los animales, por ejemplo, atacan y causan daños por voluntad o es más por instinto? ¿Qué opinan? Es más por instinto. Por instinto. Si vemos, por ejemplo,
hoy en día se conoce estas razas de perritos peligrosos, ¿no? Bull Terrier, Pitbull, Rottweiler. Sin duda los animales siempre tienen, digamos, cierta agresividad, pero eso está muy relacionado al tema, digamos, genético que tienen estos animalitos, pero no lo hacen pues por maldad o por causar daño, sino simplemente porque están predispuestos por estas circunstancias. No nos olvidemos que estos animales en muchos casos han sido modificados genéticamente, ¿no? De sus razas normales, y estas para incrementar su agresividad. En ese sentido, como estos animalitos no tienen la capacidad de discernimiento, es decir, no tienen voluntad, no deciden si van a atacar o no, es por eso que no se los considera como sujetos activos, ¿no? Como autores de un ilícito. Ahora bien, también tenemos la normativa en la cual establece de que los dueños de los animalitos de estas razas peligrosas se constituyen como responsables por cualquier daño que realizarían sus mascotas, ¿no? Tanto civil como penalmente. Entonces, aquí estaríamos viendo ciertas excepciones a la regla del derecho penal en el cual se establece de que tanto la persona activa o el sujeto activo del delito tiene que ser una persona y el sujeto pasivo también debe ser una persona, ¿no? Pero los daños no solo pueden provenir de la persona humana, sino también de la propia actividad de la naturaleza, como también de los animales, pero en ningún caso se puede reconocer en ellos jurídicamente como sujetos activos del delito. Entonces ahí vemos de que como animalito propiamente no se constituye como sujeto activo. En las circunstancias tendría que ser el propietario de ese animal quien tenga que responder por los daños causados. ¿Algún comentario, alguna duda respecto a este análisis de lo que podrían ser los sujetos activos y los sujetos pasivos, por favor? ¿Algún comentario? Doctor, ¿qué ¿Alguna duda? pasaría si un animal es agresivo por naturaleza y se encuentra con una población? Ya. ¿Cómo actuaría la gente? A ver, un ejemplo más puntual, por favor, para que le vayamos dando una respuesta igual puntual. Supongamos que hemos ido al Chaparre y ahí se nos ha aparecido algún perro así rabioso que ha sido, ya su titular se ha perdido. Si el perro rabioso ataca a una persona, jurídicamente, ¿cómo vamos a actuar contra el animal? Ya. En estas circunstancias, por ejemplo, cuando nos encontramos contra un perro, digamos, que tiene la enfermedad de la rabia, es necesario que las autoridades tomen medidas de seguridad. Entonces deberían capturar o en el caso, digamos, que no se pueda, digamos, eliminar ese animal porque constituye pues un peligro para la sociedad, ¿no? Que puede ser atacado o se le puede transmitir enfermedades como es la rabia, ¿no? Como sabemos todos muy bien, los perros con rabia pueden fácilmente transmitir a los seres humanos mediante el contacto de mordidas. Entonces, ese animalito tendrá que ser pues detenido y en el caso sacrificado. En esta circunstancia es menester que las autoridades tomen cartas en el asunto para dar seguridad a la población. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Doctor, Sí. en caso de los animales salvajes, por ejemplo, los que salen del monte y hay poblaciones cercanas, en ese caso, ¿qué se le haría? Porque creo que hay una normativa o algo así que a los animales salvajes no se les puede capturar. Claro, los animales silvestres, bueno, es que también hay un problema, ¿no? Esto dentro de lo que sería el análisis. El ser humano va pues invadiendo
zonas en las cuales los animales salvajes viven, ¿no? Habitan. Y muchas veces el contacto con el ser humano, estos animales salvajes no tienen pues ese análisis de que nosotros estamos viviendo ahí y ellos no pueden hacernos daño. Simplemente ellos dan rienda suelta a su instinto, y si encuentra, por ejemplo, sea un animal o sea un ser humano, estos pues con el fin de alimentarse van a atacar a esta persona. Entonces, bueno, nosotros como seres humanos siempre vamos a dar protección al ser humano sobre los animales, dentro de esa lógica. Pero también es importante que hay normas que van protegiendo a los animales frente a también a lo que va a ser el ser humano, ¿no? Entonces habría un doble conflicto. Uno, el proteger a las personas de este animal salvaje, y obviamente también la protección a esos animales silvestres que están siendo protegidos por otras normas también. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario respecto al sujeto activo del delito, por favor? Que tiene que ser una persona. Persona se entiende, dentro de esta lógica, todo sujeto, ser humano, real, que dentro de esta lógica que hemos estado viendo, es toda persona que tiene capacidad, voluntad para cometer o no cometer un ilícito, ¿no? Licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado. ¿Sí? Licenciado, ¿me escucha? Un poquito más fuerte, por favor, está muy suavito su micrófono. Ahora sí, ¿me escucha, licenciado? Ahora sí. Ok, buenas noches, licenciado. Habla Fernando Arnés. Una consulta. En este caso, si planteamos al animal como no consciente del delito, no teniendo una conciencia de lo bueno y lo malo, pero sí el dueño, que sería el sujeto activo, el responsable. En este caso, ¿por qué la ley que ampara los derechos de los animales sacrifica al animal y no penaliza al dueño del animal? En el caso, por ejemplo, de estas razas de perros peligrosos, ya se sanciona y al propietario, ¿no? Tiene responsabilidad civil y penal por lo que el animalito realice en sus actividades, ¿no? Entonces ya hay una responsabilidad por parte del propietario. Como que en algunos casos, por ejemplo, el propietario ha tenido que cubrir la atención médica de la víctima, ¿no? Hasta tratar, digamos, de recuperarla por completo. Y bueno, al animalito, este agresor, normalmente el procedimiento es determinar la autoría del animalito y sacrificarlo, ¿no? ¿Alguna otra duda, por favor? Ya estamos a un minuto de que termine esta conexión. Van a estar atentos a la tercera y última conexión, por favor. Doctor, tengo una pregunta que no es sobre el tema. Un compañero que no pudo conectarse me habló y me dijo que sí podíamos hacer grupo. Eso quería preguntar a usted. ¿Podemos hacer grupo o le digo que él igual haga solo? Por eso, como les decía, lo ideal hubiera sido hacer grupos, pero a la manifestación de algunos han hecho